El alma está cautiva y no puede actuar en el diario vivir, porque el ego con su legión de yoes es el que se encarga de nosotros y nos maneja como a títeres, haciéndonos pensar, hacer y decir cosas que el alma no haría. El alma es un conjunto de factores divinos en estado latente: la paz, la paciencia, la honradez, el amor, la serenidad, la armonía, la fidelidad, la castidad, la justicia, la bondad, la tolerancia, la sinceridad, la libertad, la firmeza, la diligencia, la seriedad, la pureza, la dignidad, la sapiencia, la templanza, el orden, la limpieza y muchas otras virtudes que deben actualizarse para poder entrar a las legiones celestiales y convivir con los divinos. Normalmente las personas piensan que ya tienen todas esas facultades. Creen que son sinceras, que son honestas, que tienen esto, que tienen aquello. Pero en realidad los seres humanos no tienen nada. No podemos pensar que un automóvil sea honrado o que una máquina de escribir tenga dignidad o cosas por el estilo. De modo que en el alma se encuentran comprimidas todas estas facultades que las personas creen que ya tienen. El alma es como una semilla dentro de la cual se encuentran químicamente todos los poderes de un árbol gigantesco. Pero no podemos decir que la semilla es el árbol. No podemos decir que en el embrión de alma que tienen las personas se encuentren ya latentes estas facultades superiores, se encuentren ya desarrolladas estas facultades. Por lo tanto, necesitamos trabajar constantemente para que la semilla se convierta en el árbol, para que el huevo se convierta en el ave, para que la crisálida se convierta en la mariposa. Tenemos que esforzarnos continuamente para eliminar los impedimentos, los obstáculos que existen entre el ego y el embrión de alma. Cada vez que eliminamos algún factor del ego, algún componente del ego, liberamos partes de esas facultades que debemos desarrollar hasta el máximo. Cuando el alma está liberada de la opresión del ego pluralizado, entonces nos convertimos inevitablemente en almas vivientes, en Mahatmas vivientes. Y es en eso que consiste todo el trabajo que necesitamos realizar. Porque si no nos esforzamos constantemente, diariamente, entonces no puede producirse el crecimiento y desarrollo de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestro ser. De modo que comprenderán
¿En qué consiste todo este trabajo íntimo que necesitamos realizar? Siempre les digo que para avanzar necesitamos constantemente, permanentemente, del estado de alerta. El estado de alerta es como el ojo mágico que va observando todo el proceso psicológico de nuestra vida, todo el trabajo pensante, emocional, motriz, instintivo y sexual de nuestra vida. El estado de alerta nos conduce inevitablemente al conocimiento de sí. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber cuál es nuestro nivel de ser. ¿Cuál es nuestra capacidad de autocontrolarnos, de automanejarnos psicológicamente? Debemos eliminar la dependencia que tenemos de lo externo. Debemos tener un permanente control de eso que se llama los 5 sentidos. Con los 5 sentidos estamos en contacto constante con la vida exterior. El manejo de los 5 sentidos es también el manejo de la atención. Necesitamos manejar nuestra atención. No permitir que la atención vaya de un lado a otro, de una cosa a otra. Debemos hacer que la atención nos obedezca. Debemos imponernos a eso que se llama las impresiones que nos llegan por los 5 sentidos. Hay cosas, miles de cosas, que no tienen la menor importancia, pero que si no estamos en estado de alerta nos pasamos los días, los años, la vida, dándole atención a miles de cosas que no tienen la menor importancia. De modo que si queremos verdaderamente que nuestra alma crezca y se desarrolle, debemos vivir constantemente en una íntima recordación de sí mismos, en un constante estado de alerta, alerta novedad y alerta percepción, para poder establecer un control y un manejo de nuestra vida psicológica. ¿Quisieran hacer alguna pregunta en este punto? Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. El desarrollo del ser que usted habla, ese desarrollo del ser implica también el desarrollo de nuestro Padre o del todo. ¿Cómo relacionamos con eso? Nuestro ser, o la divinidad, la gran divinidad, ¿cómo relacionamos eso, maestro? Como el Hijo con el Padre. Hijo con el Padre. Sí. El Padre tiene que estar pendiente del Hijo.
saber dónde va, qué hace, qué estudia, qué aprende. Así el Padre, el íntimo, el Padre que está en secreto, va llevando nuestra vida mientras permanezcamos obedientes a su voluntad, a su enseñanza, a su conocimiento. Toda esta enseñanza que han impartido los grandes maestros viene del Padre. Así es que el verdadero maestro es el Padre. De modo que es necesario comprender la necesidad de mantener esa relación con el Padre. Por eso dice, hágase tu voluntad. Debemos aprender a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Porque la voluntad nuestra es siempre equivocada. Siempre estamos queriendo lo que no nos conviene. Siempre estamos actuando sin consultar al Padre. Esa es la relación entre el ser y el Padre. Así es como el ser del Hijo se eleva hasta alcanzar el nivel del Padre que está en secreto. Ese Padre al cual oramos con la oración que enseñó el gran Maestro Jesús el Cristo, el Padre nuestro. Sigamos. Gracias. Todos estos factores mencionados pueden convertirse en fuerzas actuantes, en forma permanente, conforman un individuo sagrado, un santo, un ángel. Es así como salimos de la generación animal y entramos a las huestes celestiales, cumpliendo así con los altos designios para los que fuimos creados. No fuimos creados para convertirnos en pobres diablos y terminar en el infierno, sino para viajar por las galaxias y entrar al reino de la luz absoluta. La vida de los títeres humanos es triste y efímera, pues cumplen un rol muy doméstico en el seno de la naturaleza. Están siempre sometidos a leyes inferiores como la mortalidad, la recurrencia, el retorno, el nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, las enfermedades y muchas otras desdichas a las que no tenemos la obligación de someternos, y si lo hacemos es por perezosos, cobardes, débiles, porque estamos cambiando la primogenitura por el plato de lentejas. No queremos comprender que tenemos ascendencia divina y que si estamos penando en este valle de lágrimas es por pura desidia, por no querer hacer lo que debemos, porque le hemos tomado mucho apego al comodismo, al sueño, a la fornicación y a muchas otras vaguedades que de ninguna manera pueden desarrollar nuestros poderes psicológicos y espirituales. Los seres humanos se conforman con su estado mecánico, inconsciente. Les gusta mucho el soñar. Constantemente están hablando de sus sueños, que se les convierta su sueño en realidades. Ningún sueño puede convertirse en realidad, porque la realidad es algo que está mucho más allá de cualquier sueño, de cualquier deseo, de cualquier anhelo mecánico o inconsciente. De modo que debemos trabajar constantemente contra el comodismo psicológico. No debemos estar con aprecios, con querencias subjetivas. Debemos estar siempre
en la realidad. Y para eso necesitamos eliminar los sueños, las fantasías, las imaginaciones subjetivas. La imaginación juega un papel sumamente dañino en la vida de los seres humanos. De modo que de ninguna manera debemos permitirnos ese proceso de la imaginación. Porque si estamos imaginando, entonces ya no estamos en la realidad, estamos en el sueño. El sueño es algo que no lo podemos percibir sino mediante un esfuerzo interno, mediante un permanente recuerdo de sí mismos. El soñar es muy sabroso y no cuesta nada. No cuesta ningún esfuerzo ponerse a soñar. De modo que es preciso que comprendamos la naturaleza de los sueños, de las fantasías, de las imaginaciones, y aprendamos a vivir en la realidad. La realidad es como la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. De modo que toda imaginación mecánica es sueño y fantasía. Para darnos cuenta de esto necesitamos el estado de alerta, porque si no salimos de un sueño y entramos en otro, salimos del otro y entramos en otro, y así se van pasando los días y las horas en ese estado de sueño, de imaginación mecánica. Muchas veces la imaginación es negativa. La imaginación es como si estuviéramos en contra de nosotros mismos, en la mayoría de los casos. La imaginación utiliza el proceso de los pensamientos para atormentarnos, en la mayoría de los casos. De modo que hay la facultad llamada imaginación consciente, y eso es otra cosa, muy diferente. La imaginación dirigida puede producir efectos mágicos. Así es que es necesario manejar la imaginación en forma consciente, no en forma de sueños o de fantasías, sino en forma consciente. Imaginar conscientemente que lo que vamos a realizar durante el día va a ser a nuestro favor. Si un alumno tiene un examen, debe imaginar conscientemente que va a salir bien del examen. Si no lo hace, entonces la imaginación mecánica lo hace creer que va a fracasar. No debemos admitir de ninguna manera ese tipo de imaginación. Debemos imaginar siempre que vamos a salir triunfantes en todo. Nunca que vamos a fracasar. Así es como aprendemos a manejar la imaginación. ¿Algo que quieran preguntar en este punto? Maestro, ¿qué tipo de estado psicológico es cuando una persona se pone optimista, el optimismo? ¿Qué tipo de estado psicológico es?
Si el optimismo es consciente, entonces es igual a la imaginación consciente. Pero la gente acostumbra a tener optimismos subjetivos, basados en cosas que ya les salieron bien y creen que siempre les va a salir bien. Pero eso debemos manejarlo conscientemente. Lo mismo que eso que llaman autoestima. La autoestima es un proceso en el cual debemos creer que podemos cambiar, que podemos avanzar, que podemos mejorar nuestro nivel de ser. En eso debe basarse la autoestima y también el optimismo, ¿verdad? Sí. Entonces seguimos. Nos hemos declarado tácitamente en adoradores del diablo que cargamos adentro y nos hemos olvidado del Dios y la diosa que nos engendraron. Esa es la causa de todo ese miserable drama en el que estamos sumergidos y del que inútilmente nos quejamos. Las religiones nos brindan el falso consuelo de que Jesús el Cristo ya nos liberó de nuestras culpas. Pero si así fuese, ¿por qué seguimos penando? ¿Por qué no nos encontramos en la gracia del Altísimo gozando de una vida superior? Un análisis serio de lo que Jesús dijo al respecto nos permite aclarar que el Divino Maestro jamás le prometió salvación alguna a las multitudes humanas, sino que más bien fue muy claro al decir que solo los justos serán salvos, y que solo los que creyesen en Él y actuasen según su enseñanza quedarían libres de culpa. De 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentra, uno me sigue, y de 1000 que me sigue, uno es mío. En ninguna parte del Evangelio dice que Él asumía la deuda de los delitos de la humanidad del planeta Tierra, ni de ningún otro planeta del sistema solar. Él habló muy claro a este respecto al decir que solo los que nacieran de nuevo podrían elevarse a la categoría de salvados, y que el resto iría a las tinieblas exteriores, al infierno, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Yo, Tiago el mayor, me precio de haber escuchado de viva voz y de labio a oído todos los mensajes literales y simbólicos del adorable Señor Yeshua, y jamás le oí decir que Él estuviese responsabilizándose de las culpas de alguien. Solo hacía énfasis en la necesidad de llevar el mensaje de la buena nueva a todos los pueblos y naciones para que se conociese la nueva forma de religiosidad que debían adoptar los seres humanos, para eliminar sus sociedades salvajes y desarrollar una nueva cultura cimentada en la justicia y el amor. Nos decía que la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, debía ser cambiada por el amaos los unos a los otros, y que la mujer ya no debía ser tomada como botín de guerra, sino como esposa en el vínculo sagrado del matrimonio. El nacer de nuevo aquí y ahora no es ninguna utopía del tipo imaginario o pseudo religioso. Nacer de nuevo significa una muerte y una resurrección en el seno profundo de nuestra psiquis, ahí donde se procesan el pensar, el sentir, el actuar, el ingerir y el copular, es decir, en la mente, en las emociones, en la motricidad, en la ingestión y en la sexualidad. En la actividad de estas funciones es donde tenemos que destruir infinidad de hábitos y costumbres esclavizantes que no nos dejan percibir la parte superior de la vida, porque nos mantenemos identificados con los deseos, con las pasiones, sin darnos cuenta que por encima de todo eso hay una enorme cantidad de bienes que no podemos disfrutar
porque los requerimientos de los demonios de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, etcétera, etcétera, no nos lo permiten. Nacer de nuevo significa estructurar un nuevo modo de ser, una nueva persona que sustituya por completo al degenerado ego, que a fuerza de tanto repetirse a sí mismo, ya no nos ofrece ninguna alternativa de mejoría, sino que cada vez nos une más en siniestras aberraciones existenciales, como lo estamos viendo todos los días. Por lo tanto, nacer de nuevo no es creer o no creer, sino ser o no ser. Es el nivel del ser el que define lo que somos o no somos psíquica y espiritualmente hablando. Si el modo de ser es iracundo, codicioso, lujurioso, perezoso, etcétera, etcétera, entonces no hay la menor oportunidad de entrar al reino de los cielos, sino todo lo contrario. Lo mejor es revisar una y mil veces cuál es la verdadera situación para tener un cuadro completo de nuestro estado interior antes que llegue la parca. Ahí está. La parca es la muerte. De modo que en el momento de la muerte nosotros debemos estar como la cigarra, con otro cuerpo ya listo para continuar viviendo. En el caso de las personas comunes y corrientes, la muerte es algo que los deja sumidos en la oscuridad. Dicen que el rayo de la muerte hace que la persona pierda toda noción de sí misma durante 3 días. De modo que durante 3 días los difuntos deambulan por la eternidad sin saber absolutamente nada de lo que ha pasado. Por eso es que ningún difunto cree que ha muerto. Si le preguntamos a un difunto qué es lo que ha pasado, dice que no ha pasado nada, está todo bien. Sin embargo, está actuando y viviendo como un fantasma. Por eso es que los vivos tienen miedo de los muertos, porque son fantasmas. Cuando un vivo llega a percibir a un fantasma, se asusta tremendamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando percibimos la presencia de un fantasma? ¿Qué hay que hacer? ¿Asustarse? ¿Meterse abajo de la cama? ¿Salir corriendo? ¿Gritar? Eso es lo que hacen las personas comunes y corrientes. Entonces, cuando percibimos la presencia de un fantasma, debemos preguntarle qué necesita. No nos puede hacer nada ningún fantasma. Ni nos puede comer, ni nos puede tragar, ni nada por el estilo. De modo que se le pregunta qué necesita. Así es como llegamos a saber qué es lo que les pasa a los pobres difuntos, aquellos que ya no tienen el famoso cuerpo físico, ese que tanto adoran las personas, que lo adornan con todo tipo de cosas. De modo que el cuerpo físico es como el vestido donde vamos a vivir 50, 60, 70, 80 y hasta 100 años. Eso es el cuerpo.
no que nosotros seamos el cuerpo. Hay personas que no pueden establecer la diferencia entre ellas y su cuerpo por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Creemos, por ejemplo, que el cuerpo ve. Díganme ustedes, ¿el cuerpo ve? ¿Quién me dice? ¿El cuerpo ve? No. El que ve es el que está dentro del cuerpo. De modo que la vista es uno de los 5 sentidos a través del cual vemos hacia afuera. No es el cuerpo que está viendo, es el que está dentro del cuerpo. No es el cuerpo el que oye, el que detecta, el que olfatea, el que degusta. No es el cuerpo. Es el que está dentro. Entonces nunca decimos, mi cuerpo está viendo. Decimos, yo estoy viendo. Y yo no es el cuerpo. Todas estas cosas necesitamos entenderlas para dejar de vivir como ciegos, como ignorantes. De modo que el conocimiento esotérico siempre ha hecho las distinciones correctas y concretas entre el ser humano y su cuerpo. Siempre cuando nos acostamos para el descanso, debemos entender que el descanso es para el cuerpo, que es el que se cansa. Se cansa con el trabajo, con el caminar, y hasta con el no hacer nada se cansa el cuerpo. De modo que siempre que nos acostamos para el descanso corporal, debemos hacer esas distinciones entre el cuerpo y el que lo habita. Todo esto es lo que nos hace avanzar y crecer espiritualmente. El nivel de espiritualidad depende de la relación que tengamos con el Espíritu, con el Padre que está en secreto. A eso es lo que se le llama espiritualidad, la relación que tengamos con el Padre, con el Espíritu universal que tenemos cada uno de nosotros. Eso es lo que establece el nivel de la espiritualidad. Así es que cuando nos agarramos una rabieta, de ninguna manera estamos relacionándonos con el Padre nuestro. ¿Con quién nos estamos entonces relacionando? Cuando estamos enojados, cuando estamos llenos de odios y de rencores, ¿con quién nos estamos identificando? Con el mismísimo diablo. Cuando los judíos le dijeron a Jesucristo que ellos no eran hijos de la fornicación, sino que eran hijos del padre Abraham, y Jesús les dijo, si fuerais hijos de vuestro padre, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Mas vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. De modo que el diablo y el ego son la misma cosa. De modo que no sigamos conviviendo con el diablo. Esforcémonos constantemente para vivir en relación directa con el Padre. Y cuando los demonios nos atacan, pedimos ayuda al Padre y a la Divina Madre. Porque durante mucho tiempo tenemos que sufrir los ataques de los demonios de Set, de los demonios rojos de Set, que personifican nuestros defectos psicológicos. ¿Algo que quieran preguntar? Maestro, adelante, hermano. Nivel de ser es lo mismo que el nivel espiritual. Luego, el que habita dentro de nosotros podríamos decir que es el alma. Y finalmente, es lo que quería preguntarle. Sí, debería ser el alma el que habita dentro de nosotros. Pero está el ego también. De modo que esas dos fuerzas están en constante lucha. Y depende de nosotros, depende de nuestra inteligencia, depende de nuestro grado existencial, el que estemos a favor de uno o del otro. Si estamos a favor del diablo, entonces hacemos diabluras. El agarrarnos una rabieta de pelear con alguien, eso es una diablura. Lo mejor que debemos hacer cuando alguien nos insulta es callarnos. Tener el valor de callarnos. Abrir la boca y gritar. Eso lo hace cualquier cobarde. Pero tener el valor de callarse cuando alguien nos está lanzando improperios, eso es de hombres y de mujeres despiertas, atentas, responsables de la palabra. La palabra es un poder muy grande. Es el verbo, la fuerza que nos creó, el verbo. De modo que nunca debemos utilizarla para insultar o para maldecir o para agredir a los demás. La palabra es algo muy sagrado. Y cuando alguien lo utiliza para lanzar improperios, se le llama blasfemia. Es el delito de la blasfemia. Así es que todos estos puntos, aspectos de nuestra vida personal, íntima, debemos irlos aclarando para poder purificarnos. ¿Qué significa purificarnos? ¿Significa volvernos tontos? De ninguna manera. Purificarnos significa limpiarnos. Así como no andamos con la ropa sucia, hedionda, tampoco debemos andar podridos por dentro. Debemos purificarnos, limpiarnos, llenarnos de pudor y de dignidad. Eso necesitamos. No olviden que para los indignos
Todas las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento. ¿Quieren preguntar algo más? Maestro, si a una persona se le dice que tiene tal o cual defecto o defecto o agregado psicológico, si esa persona consulta a un psicólogo, el psicólogo tiene otra visión, seguramente le va a decir que simplemente son seres imaginarios lo que él tiene. ¿Cómo se le puede hacer entender a esa persona que sí tiene esos defectos? Trayéndola aquí para que escuche la enseñanza. Porque si se lo dices tú, te va a decir que está más loco que una cabra. De modo que los tales psicólogos, el nombre verdadero para ellos es loqueros, no es psicólogos. Así pues, hay que trabajar constantemente. Y no olviden que nuestra alma más poderosa es el estado de alerta. Ese es el escudo de Perseo. Mediante ese escudo podemos decapitar a la medusa, al diablo. ¿Algo más que quieran preguntar? Maestro, la ley del talión, la gente sigue todavía en práctica, ¿no? Sí, para el diablo sigue. Y siempre ha sido así. ¿Y por qué está en la Biblia? Creo que está, ¿no? Sí, ojo por ojo y diente por diente. Sí. Que es la ley del talión. Pero Jesús instituyó el amor. Y para amar hay que perdonar. Si no perdonamos no podemos amar. O díganme ustedes. No, No podemos amar si no perdonamos. ya somos enfermos. Así es que la ley del talión desapareció con la ley del amor. Amaos los unos a los otros. Esa es la contraparte de la diente por diente y ojo por ojo. Maestro, disculpe, y hay una diferencia grande, yo creo. Yo no sé escuchar que dicen, perdono, pero no olvido. O sea que si no olvida, no perdono, ¿cómo es? El perdón es como un borrón y cuenta nueva. Si sigue recordando que le dijiste un insulto, y eso no es perdón. ¿Y en cualquier momento te lo echa en cara? Y tiene la gente así, mira que te estoy perdonando, ¿eh? No te sobrepases, ¿eh? Como gran cosa hablan ese tipo de cosas, ¿no? Absurdas y estúpidas. Más te vale, dice. Más te vale. ¿Quién dice esas cosas? El diablo del orgullo o de la ira. Más te vale. Y cuando le dicen a uno así, ¿qué hay que decir? Pues se le puede decir, así es, más me vale. Entonces el otro se siente desarmado. No puede haber pelea. Si uno no quiere, dos no pelean. ¿Verdad? Paz inmerencial, nos vemos el próximo martes.